Tendrás que arreglártela solo con el Boosted Gear y su habilidad Ghost. Una vez que cierre la puerta, no espere a que haga lo que sea que esté tratando de hacer. Derríbalo lo antes posible usando tus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Raiga aconsejó con urgencia. Issei tragó saliva. Esta iba a ser una estrategia muy arriesgada. Le encantaban las películas de acción en las que el héroe recibe la bala por otra persona, pero hacerlo en la vida real, eso no era lo que esperaba hacer. Cuando Issei entró en la celda, el oficial Ito la cerró y cerró con llave por detrás. Ahora, muévete hacia atrás. Ito les dijo. Matsuda y Motoama obedecieron, pero Issei permaneció donde estaba, parado justo al lado del enojado oficial de policía. Dije que te movieras. Ito dijo con dureza, pero Issei, aunque incómodo con que le gritaran, se mantuvo firme. No, dijo Issei simplemente en desafío. A juzgar por lo que el oficial de policía les estaba ordenando hacer, parece que estaba tratando de que se alinearan contra la pared y los mataran a tiros. El hombre agarró enojado a Issei, tratando de obligarlo a la pared con sus amigos. Matsuda y Motoama se sorprendieron. ¿Por qué Issei se resistía a ese policía? ¿Estaba loco? Sin embargo, Issei no iba a permanecer pasivo aquí, sino que invocó su Boosted Gear, que apareció en un instante. Impulsar. ¿Qué dem? Ito comenzó, antes de que algo duro golpeara su estómago y lo enviara volando hacia la puerta. El oficial de policía enojado sostuvo su estómago dolorido con su mano derecha, mientras miraba a Issei. Para su sorpresa, vio un guantelete de metal rojo en el brazo de Issei con una joya verde en la espalda. ¿Qué? ¿De dónde diablos sacaste eso? Preguntó con dolor, mientras sacaba su arma con la izquierda y apuntaba a Issei. Issei, ¿qué estás haciendo? Gritó Matsuda. Sí. Estás loco. Motoama también gritó. Issei ignoró sus arrebatos, mientras miraba directamente al policía caído. Bost. Sonó el Boosted Gear, mientras Issei duplicaba su poder. Dime. ¿Por qué estás tratando de matarnos? Issei preguntó con severidad. Ito no respondió. En cambio, solo miró a Issei con odio, mientras apretaba el gatillo. Estallido. Una bala del arma de Ito voló y golpeó el guantelete de Issei que Issei sostenía convenientemente con su brazo izquierdo. La bala rebotó en el techo. Ito miró en estado de shock. ¿Cómo pudo ese chico desviar esa bala? ¿De dónde salió ese guantelete? Ese momento de conmoción fue más que suficiente para que Issei corriera hacia él en un intento de golpearlo. Desafortunadamente, antes de que el golpe pudiera golpearlo, Ito saltó y apuntó el arma a Issei por segunda vez. No. Matsuda gritó, mientras le tiraba la mesa a Ito, mientras se estrellaba contra el suelo. En el momento en que Ito fue golpeado, el gatillo se apretó una vez más. Estallido. La bala pasó zumbando por Issei por meros centímetros y golpeó la pared. Eso estuvo cerca. Issei pensó con miedo. Necesitaba sacar a ese oficial de policía deshonesto o el próximo podría matarlos. Ito se levantó una vez más, pero esta vez apuntó con el arma a Matsuda. Matsuda abrió mucho los ojos en estado de shock y horror mientras permanecía allí congelado por el miedo. Sin embargo, Motoama tomó medidas rápidamente. Corrió y empujó a Matsuda fuera del camino, pero desafortunadamente... Estallido. ¡Ah! Motoama gritó, mientras él y Matsuda caían. Matsuda miró horrorizado a Motoama. La razón de su horror fue porque la bala había golpeado el hombro izquierdo de Motoama. Podía ver a Motoama retorciéndose y gruñendo de dolor, mientras la sangre fluía libremente de la herida. Asimismo, Issei también miró con horror, ya que vio a su amigo sangrando y gimiendo de agonía en el suelo. Para Issei, parecía que el tiempo se detuvo, ya que de repente tuvo recuerdos de la muerte de sus padres. Los disparos, la sangre, los gritos y... todo parecía tan similar, como en aquel entonces. Y ahora, iba a suceder de nuevo. No. No permitiría que eso volviera a suceder y no permitiría que eso volviera a suceder. ¿Cómo podría y? ¿Por qué él y? Cualesquiera que sean las razones del hombre para intentar matarlo a él y a sus amigos, Issei nunca lo permitiría. No moriré tan fácilmente. Me aseguraré de seguir viviendo, por tu bien. Tengo amigos, compañeros de clase, maestros, vecinos y todo Quo también. Los protegeré para que nadie tenga que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos, como lo hice yo.
Issei recordó lo que dijo a las tumbas de sus padres, sí, dijo eso, y era hora de cumplir esa promesa. Impulsar. Issei duplicó su poder una vez más, mientras se precipitaba hacia el oficial de policía rebelde. Te mataré. Issei rugió, mientras se acercaba a Ito. Ito abrió mucho los ojos en estado de shock, cuando Issei le lanzó un puñetazo con el Boosted Gear. ¡Bam! El puño de Issei se estrelló contra la cara de Ito con toda su fuerza. El resultado fue que Ito voló de inmediato hacia la pared de cabeza. No solo sufrió una hemorragia y una nariz rota, sino que también sufrió una conmoción cerebral. No se despertaría de eso pronto. Al ver que su enemigo ya no representaba una amenaza, Issei se dejó caer exhausto y descartó el Boosted Gear. Estuvo cerca, correr de frente contra un oponente con un arma fue bastante temerario, incluso más si no tenías un plan de respaldo. Mientras Issei todavía estaba tratando de recuperarse del estrés, escuchó los dolorosos gritos de Motoama. Issei. Necesito tu ayuda. Motoama ha sido alcanzado. Matsuda gritó. Issei inmediatamente se levantó para atender a Motoama. Su hombro ya estaba sangrando mucho por la herida de bala. Aunque ambos estaban interiormente aliviados de que Motoama no recibiera heridas que amenazaran su vida, aún necesitaba atención médica inmediata. La bala probablemente todavía estaba incrustada dentro del hombro de Motoama, algo que podría causar que la herida se inflame. Motoama necesitaba atención médica, ahora. Como si fuera una señal, los dos escucharon pasos desde fuera de la celda. Luego se abrió la puerta, mientras los policías entraban corriendo con sus armas listas. No te muevas. Levanta las manos en el aire, ahora. Ellos gritaron. Matsuda e Issei no dudaron en levantar las manos, mientras Motoama estaba apoyado contra Matsuda y seguía agarrando su hombro gimiendo. Afortunadamente, la policía no perdió el tiempo atendiendo al herido Motoama, mientras arrestaban a Issei y Matsuda. También atendieron al inconsciente Ito que estaba desplomado contra la pared. Y así, Matsuda e Issei fueron llevados a otra celda de detención una vez más. Motoama e Ito, por otro lado, fueron llevados por el personal médico para recibir tratamiento. Celda de interrogatorio de la prisión policial de Kuo 2, 50 p.m. Entonces, ¿nos estás diciendo que el oficial de policía Ito te llevó a la sala de interrogatorios, trató de matarte y luchaste en defensa propia, ¿es eso? El interrogador cuestionó a Issei. Issei asintió, aunque por dentro estaba suspirando una vez más. Ya tenía suficiente en su plato con el próximo juicio, pero ¿por qué necesitaba más problemas legales? En el lado positivo, sentado a su lado estaba su abogado, quien se suponía que se reuniría con él y sus amigos. El abogado, llamado Kyosuke Kashiwazaki, vestía un abrigo marrón, vestía un traje gris con corbata y tenía cabello castaño. Era un abogado experimentado que tenía un largo historial de defensa de delincuentes adolescentes como Issei en los tribunales, pero nunca había experimentado un momento en el que el acusado estuviera involucrado en otro incidente potencialmente criminal justo antes de conocerlo, nada menos dentro de la prisión de la policía. En el otro lado estaba sentado el mismo interrogador que había interrogado a Issei a su llegada. Era severo, estricto, como el presidente del consejo estudiantil de la Academia Kuo, Souna Shitori. Oh, cómo extrañaba la Academia Kuo, Issei anhelaba esos días sin preocupaciones cuando era un joven libre que iba a la escuela, en lugar de un joven encarcelado en espera de juicio. Pero desafortunadamente, como lo quiso el destino, ahora estaba sentado en otro interrogatorio con un oficial de policía haciéndole preguntas. Señor, si me permite, habló el abogado llamado Kashiwazaki. Mi cliente aquí lo ha dicho antes. No tenía control sobre ninguno de los eventos. Estaba esperando que se completaran las investigaciones en su celda cuando llegó ese oficial de policía en particular, se llevó a mi cliente y a sus amigos y trató de dispararles. Solo estaba actuando en defensa propia. Soy muy consciente de lo que ha dicho su cliente, señor Kashiwazaki, respondió el interrogador. De hecho, tenemos relatos de testigos oculares que confirman estas cosas. También hemos verificado los antecedentes y la vida personal del oficial de policía que también nos dan un motivo de por qué trató de matar a Youdou y sus amigos Todoriki y Ibiki. ¿Y cuál fue su motivo, señor? Preguntó Kashiwazaki. Issei escuchó atentamente. Él también quería saber por qué el policía rebelde trató de matarlo a él y a sus amigos. Bueno, por lo que pudimos deducir, parece que lo motivó la venganza, o eso parece, respondió el investigador.
¿Venganza? Issei preguntó. ¿Qué diablos podría tener un oficial de policía contra él? El oficial miró a Issei. Aparentemente, según nuestras investigaciones, el oficial de policía Ito tiene una hermana menor que está en coma porque alguien la hirió gravemente en una pelea en la escuela. Su nombre es Misaka Ito. ¿Te suena familiar, Youdou-san? La expresión de Issei se convirtió en sorpresa. Así que ese fue su motivo y Issei se sintió mal. Realmente malo, quería disculparse con él, disculparse con Misaka y toda su familia. Tenía la esperanza de poder hacerlo de alguna manera en la corte, pero ahora, parece que los pecados que cometió contra la familia Ito parecen aumentar. A juzgar por la expresión de tu rostro, parece que sí, comentó el investigador con una sonrisa en el rostro. Pero no te preocupes, no veo ninguna razón para acusarte de ningún delito. Claramente actuaste en defensa propia. Issei se sintió aliviado, pero el investigador aún no había terminado. Pero tengo una última pregunta para ti. ¿Qué eran esos cortes en la cara de Ito? Preguntó el hombre. Issei lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Por lo que dijiste, noqueaste al oficial Ito con un solo golpe. Pero en una investigación más profunda, encontramos cortes en la cara del oficial Ito que normalmente no estarían en la cara de alguien después de un golpe. Parecía más como si lo hubieras golpeado con algo metálico, explicó el investigador. Y se hizo todo lo posible por no parecer sorprendido, algo que milagrosamente logró hacer. Oh mierda. Tengo que pensar en algo, de ninguna manera les contaré sobre mi Boosted Gear. Si se enteran, quién sabe lo que me harán, y pensó Issei. Bueno, Issei trató de explicar. Realmente no lo sé, quiero decir, solo lo golpeé con nada más que mis puños desnudos. El investigador levantó una ceja ante eso, como si le costara creerlo. Afortunadamente, no presionó más. De todos modos, ahora que eso está hecho, creo que es hora de contarte los resultados de las investigaciones sobre el cianuro encontrado en tu almuerzo. Oh, sí. Casi lo olvido, dijo Issei. ¿Cómo le fue? Hemos descubierto que el cianuro no provino de su habitación, respondió el investigador. Sí, por supuesto que no, quiero decir, ¿por qué mis amigos y yo metimos cianuro de contrabando en nuestra habitación? Issei preguntó con una cara inexpresiva. Sin embargo, continuó el oficial de policía. Descubrimos que se informó que el oficial Ito estaba en la cocina a las 12 en punto. ¿En la cocina? ¿Para qué? Preguntó Kashiwazaki esta vez. Y esa fue la parte más sospechosa. Se suponía que el oficial Ito no debía estar allí, pero según el personal, parecía afirmar que se ofreció para estar allí, dijo el investigador con comillas en el aire. El personal de la cocina nos informó que el oficial Ito estaba preparando comida para los prisioneros y les hizo preguntas como cómo se distribuye la comida. ¿O las comidas tienen etiquetas con el nombre de los números de celda de la prisión adjuntos? ¿Y? ¿Cuál fue la respuesta? Preguntó el abogado. Bueno, como Youdou-san debería saber, cada bandeja tiene etiquetas que determinan quién recibe qué, ya que no todos los prisioneros reciben las mismas comidas. Nos enorgullecemos de tomar en serio las consideraciones de los prisioneros con respecto a la comida, sonrió el oficial. De todos modos, continuó. Según personal de cocina. Insistía en ayudarlos con el etiquetado y poner la comida en la bandeja. Bueno, eso es interesante, pero ¿qué tiene esto que ver con la investigación del cianuro? Cuestionó el abogado. Estoy llegando allí, dijo el investigador de la policía. Como dije, encontramos que sus actividades en la cocina eran bastante sospechosas a la luz de su intento de asesinato y el descubrimiento de cianuro en la comida de Youdou-san, así que investigamos la cocina en busca de cianuro y. Voila. Estábamos en el buen camino. Se encontró un paquete de plástico con rastros de cianuro y las huellas dactilares de Ito-san en el bote de basura. Esa era toda la prueba que necesitábamos para demostrar que él fue quien puso el cianuro dentro de la comida. Aunque desafortunadamente. ¿Qué es? Preguntó Kashiwazaki. Bueno, el informe médico sobre el estado del oficial Ito dice que está en coma, al igual que su hermana menor, dijo el oficial, mientras se volvía a Issei una vez más. Realmente necesitas aprender a contener tus golpes, hijo. Si sigues así, algún día podrías ser acusado de homicidio involuntario, advirtió el investigador. Issei sintió un escalofrío en la espalda. Pero asintió, no obstante. Bueno, al menos no estará hablando sobre el Boosted Gear en el corto plazo, Issei pensó con alivio.
Hablando de lesiones, ¿qué le pasó a mi cliente Motoama Todoriki? Preguntó el abogado. Issei también quería saber. Después de todo, Motoama era su amigo y fue herido por una bala. Oh, él. Bueno, según nuestros informes médicos, sobrevivirá, pero su clavícula está parcialmente rota. Le tomará algún tiempo, antes de que se recupere por completo, respondió el investigador. Issei parecía completamente entristecido. A pesar de que Motoama sobrevivió, por lo que estaba muy agradecido, Issei no pudo evitar sentirse triste por el hecho de que todo esto sucedió debido a su arrebato en la Academia Kuo. Si tan solo nunca perdiera los estribos y los tres no estarían en esta situación. No habrían estado en la cárcel, los dos Ito no habrían estado en coma y, lo más importante, Motoama no habría recibido un disparo en el hombro. Issei pensó. ¿Qué tipo de héroe era él? Juró proteger a sus amigos y a Kuo, pero ¿de qué servía, si él era el que causaba dolor y miseria, ira y odio, venganza y violencia? Ser un héroe es realmente algo para mí. Issei pensó. Eventualmente, el investigador decidió dar por terminado el día, ya había interrogado a Matsuda, por lo que era justo decirlo por día. Issei y su abogado fueron acompañados por dos de los guardias afuera. El señor Kashiwazaki de regreso a la entrada e Issei de regreso a su celda. En el camino hacia allí, Issei no pudo evitar sentirse, desanimado, incluso inquieto. ¿Qué habrían dicho sus padres, si todavía estuvieran vivos? Issei solo podía imaginar que estarían decepcionados. ¿Esto no era para lo que lo criaron? Un criminal culpable de arruinar la vida de dos personas a causa de sus acciones violentas, de acuerdo, dijeron o hicieron cosas despreciables, cosas que no eran aceptables en absoluto, pero aún así, ¿no era algo de lo que estuviera orgulloso? Y así se fue Issei, sintiéndose completamente deprimido, pero la peor parte es, que su juicio era mañana. Solo podía esperar que él, y sus dos amigos, Matsuda y Motoama, pudieran sobrevivir de alguna manera. Y ese fue el capítulo 6 de Belone Vigilante Issei. Entonces, Matsuda y Motoama descubren la verdad sobre el mundo sobrenatural. Como dije antes, he estado esperando que descubran la verdad porque a partir de ahí, pueden alcanzar a Issei mientras atraviesa pruebas y tribulaciones. Por supuesto, la escena de la pelea puede no haber sido tan buena, ya que todavía no incorporé un personaje sobrenatural. Pero realmente sentí que tenía que traer al hermano vengativo de Mikasa en esto, para que Issei pudiera ser desafiado. Tener su personaje construido a partir de los errores que ha cometido y aprender de ellos. Hablando de desafíos, Motoama está en el hospital e Issei y Matsuda tienen la prueba por delante. Esto definitivamente va a ser un desafío, no solo para ellos, sino también para mí. Nunca antes había escrito una escena judicial, así que necesito averiguar cómo funcionan los procedimientos judiciales. Y quizás te preguntes, oye, ¿qué pasa con los seres sobrenaturales? ¿No crees que te estás olvidando de ellos? ¿Cuándo los vas a incluir en la historia? ¿El trío pervertido irá a la cárcel de por vida? Bueno, tenga paciencia. No planeo mantenerlos en la cárcel para siempre. Planeo terminar su juicio en la corte en el próximo capítulo y luego veremos. Hablando de seres sobrenaturales, aquí hay un pequeño adelanto de lo que están haciendo los demonios en Kuo. Academia Kuo 3, 15 p.m. Mientras Issei estaba siendo llevado a su celda, en el complejo de 3 pisos perteneciente a la Academia Kuo, había una habitación de estilo victoriano llena de lujosos muebles de estilo victoriano y un agradable aroma a té de jengibre llenaba el aire. Lo preparó una atractiva y tetona Yamato Nadeshiko, belleza japonesa ideal, con una cola de caballo de pelo negro y una cinta naranja atada a ella. Parecía estar de buen humor hoy por alguna razón. Justo a su lado había una chica igualmente atractiva y tetona, excepto que tenía el pelo rojo que le caía sobre los hombros. A diferencia de su compañera, parecía bastante deprimida, recostada en el sofá mientras se protegía los ojos de la luz del sol. Ambos estaban en segundo año en la Academia Kuo y eran increíblemente populares entre los estudiantes de la Academia Kuo, incluido el trío pervertido. Ara, dijo el Yamato Nadeshiko con una sonrisa. Es un día muy agradable afuera, Rías. Uy, la chica pelirroja llamada Rías gimió. Es fácil para ti decir, no estás bajo la luz del sol, ¿a qué no? ¿Sabes? Si no quieres estar bajo la luz del sol, solo debes moverte, ya sabes, comentó Akeno. Al final, Rías se levantó y cerró las cortinas. Pero Rías todavía se sentía deprimida, mientras dejaba escapar un suspiro. Ara, ¿qué pasa, Rías?
Akeno preguntó un poco preocupada. ¿No te encuentras bien? Llevas así desde el miércoles. No es nada, Akeno. No importa, dijo Rías con desdén, pero con cansancio. Rías y dijo Akeno. Sabes que puedo darme cuenta cuando algo te está molestando, así que dime y por favor suplicó. Rías suspiró, pero decidió ceder. Se trata de ese estudiante de primer año, Issei Oudou, comenzó. Ufufufu, se rió Akeno. ¿Qué hay de él? ¿Estás enamorado de él? Rías se sonrojó y sacudió la cabeza con furia. No. No es eso. Solo sentí que tenía un Sacred Gear dentro de él, eso es todo. Ufufufu. ¿En serio? Akeno la cuestionó más. Lo digo en serio. Esperaba poder convertirlo en uno de mis sirvientes, pero, ya sabes, Rías se desvaneció. Akeno se puso serio ante eso. Ella y Rías habían oído hablar de Issei Oudou y sus travesuras pervertidas y cómo le causó muchos dolores de cabeza a Sona Shitori, ese era el verdadero nombre de Sona Shitori. Pero luego, se enteraron de cómo sus padres fueron asesinados por un criminal y que el mismo criminal también fue asesinado por alguna razón. Para colmo, Issei y sus amigos golpearon a algunas chicas en clase después de que se burlaran de sus muertes. Y ahora, estaban en la cárcel. Akeno sintió simpatía por el Kouai que nunca había conocido. Ella misma podía relacionarse con él a través de sus propias experiencias trágicas. Después de todo, ella misma también había quedado huérfana. Solo se preguntaba cómo estaba lidiando Issei. Pero me pregunto y dijo Rías, haciendo que Akeno le prestara atención. ¿Quién mató al asesino de los padres de Issei? ¿Qué quieres decir? Preguntó Akeno. La gente dijo que vieron a un niño o un hombre con un guante rojo huir de la escena, me pregunto quién podría haber sido, dijo Rías. Tal vez, fue Oudou-kun y especuló Akeno. No, eso es imposible, Sona me dijo que Oudou estaba en casa, así que me pregunto, ¿quién era él? Se preguntó Rías. Sí, un hombre con un guantelete rojo en el brazo, eso sonaba muy parecido a un Sacred Gear, pero ¿qué podría ser? ¿Quién podría estar usándolo? Y más importante, ¿cuándo podría reaparecer de nuevo?